¿Existen industrias creativas en Latinoamérica? Yo a menudo me pregunto eso porque veo lo que se hace en diferentes lugares y a veces llego a la conclusión de que en Latinoamérica no existen como tal industrias o no están bien cimentadas como tendría en la medida de lo posible que ser. No existe una industria perfecta o exacta, una forma idónea porque siempre se va aprendiendo y mejorando. Pero a mí me parece muy triste siempre el ver que en Latinoamérica hace falta mucho esto y tiene que ver con la profesionalización de los oficios artísticos, trabajos artísticos, que desde el simple hecho de que le llamamos oficio o desde que le llamamos profesionalización, hay mucha gente que se pelea porque creen que se trata solo de vender o capitalismo o ver solo una cuestión monetaria, cuando en realidad lo que aquí se busca es que haya una mayor valoración al trabajo artístico y el respeto a que como trabajo el artista merece un sueldo digno y una seguridad social. Pareciera que el artista no podría tener eso y que cuando tú te enfocas en ello o buscas obtenerlo, tu trabajo vale menos, solo por el hecho de que tú quieres estar bien económicamente, ¿no? Pareciera que eso te quita valor como artista, cuando en realidad no es así. Yo, ahora que hablo por eso de que si existen industrias en Latinoamérica, yo lo veo cuando miro hacia otros lados, como la India, como Corea, como Europa, como el mismo Hollywood, que es el que más conocemos aquí en Latinoamérica. E incluso quitando Hollywood por un momento, si por ejemplo vemos lo que pasa en India o lo que pasa en Corea, su cine, por ejemplo, por poner un ejemplo del cine, cómo ha crecido a lo largo de los últimos 20 años, cómo ha crecido dentro de su país, al grado de que es una fuerza económica muy grande, pero también les ha permitido cimentarse en otros lugares. Veamos lo que ha pasado con Corea en los últimos 20 años, el K-pop, los dramas, el cine coreano, los ganadores recientemente de premios internacionales que vienen de Corea. Y eso te habla de que en ese país existe una industria, es decir, existe toda una metodología, un sistema, un plan de trabajo para que su cine nacional pueda desarrollarse tanto a nivel comercial como a nivel artístico y crece a un ritmo tan grande que los artistas, los cineastas, actores, productores, fotógrafos pueden dedicarse plenamente a ello, pero porque existe un proceso de cómo funciona y de cómo a cada área se le da ese valor y respeto a su trabajo. Lo mismo sucede con India. Recientemente con la película RRR nos mostraron la capacidad cinematográfica que pueden hacer y eso que eran países que durante muchos años no se les veía de esa manera y hoy pueden crear un cine asombroso, enorme, que dentro de su país económicamente es redituable y gigante y luego fuera de su país logran tener un reconocimiento importante, porque son obras cinematográficas muy bien hechas, tanto con propuestas artísticas como con un impacto en la economía. Y es ahí donde yo también quiero detenerme un momento. El arte tiene un efecto muy fuerte en la economía, en todas las economías del mundo, aun cuando lo queramos ver como un trabajo remunerado o no, el impacto económico que tiene la literatura, la música, la pintura, el cine, la danza, es enorme desde muchas aristas y áreas. Entonces, el también por qué tener industrias cimentadas va a permitir un mejor desarrollo de las personas, los profesionistas y de la economía de un país.
Entonces, cuando tú ves Corea, cuando tú ves la India, y ni hablar Europa, Hollywood, y ves que tienen sindicatos, que tienen una metodología de cómo invertir en películas grandes, independientes, medianas, ¿no? El cómo impulsan a jóvenes artistas, te habla de que ahí hay industrias, porque hay una metodología y un proceso para que eso se desarrolle y siga desarrollándose con el pasar de los años. En cambio, tú ves en Latinoamérica y es un par de películas al año que se hacen con mucho esfuerzo, mucho sacrificio, con mucha dificultad, que muchas veces la gran mayoría tienen que ser de manera independiente porque no se logran obtener los recursos y luego esa película se hace y termina enlatada durante muchos años porque no existe una corrida en salas o en espacios independientes, ¿no? Entonces, es ahí cuando yo siempre digo que en Latinoamérica industrias como tal pareciera que no existen. Existen las profesiones, sin duda, pero hablar de industrias es muy difícil porque hace falta todo eso, una metodología, una estructura, una planeación de cómo se va a realizar cine, cómo se va a realizar música, cómo se va a hacer literatura, con las reflexiones que se tengan que hacer, pero que sea constante, que pueda fluir y que pueda estar constantemente realizándose, ¿no? Y cuestionándose sin duda. Entonces yo ahí dejo siempre esa reflexión. En Latinoamérica existen las industrias, al menos propias. Quizás sí tenemos las industrias externas, ¿no? Como el caso, por ejemplo, del cine, que sí o sí no llega a ese cine de Hollywood, por ejemplo. Pero ya hablando de una industria de los trabajadores del mundo creativo nacional, pareciera que siempre está en ese vaivén, ¿no? Yo les agradezco que nos dejen en los comentarios sus dudas, reflexiones, ustedes qué piensan respecto a las industrias en Latinoamérica. Y también dejamos este mensaje porque creemos que es importante eso, que el artista latinoamericano comience a ver eso. Es un oficio, es un trabajo lo que yo hago y debemos tener una estructura que no es exacta, que no es definitiva, pero que sea más clara y constante.